¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta mañana? Yo no sé usted, pero yo creo que de aquí mismo ya me puedo ir para la casa porque ya he sentido la bendición de Dios. ¿Amén? Yo creo que el Señor está aquí en esta mañana y como invitado principal está gozándose. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Hay algunos que lo vamos a omitir, algunos, pero vamos a estar leyendo en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando lo tengan pueden decir amén. Y yo he titulado en esta mañana, Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Y yo le doy gracias a Dios porque mi mamá, mi hermana y su esposo están aquí en esta mañana. Están aquí, son estos tres que están aquí. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque están aquí. Y como decía, el título de esta mañana, Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Y este mensaje yo le he predicado en otras ocasiones, pero el Señor sigue diciendo, Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Y por eso lo he traído en esta mañana. Y vamos ahí en el versículo 21, si todos pueden estar conmigo con su Biblia en la lectura. Dice, pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vemos que aquí dice que apenas Jesús llegó, él venía de Gamara, y de Gadara, y llegó a Capernaum. Y dice, apenas él llegó, dice que le cubrió una gran multitud. Dice que había alrededor de él, dice que él aún estaba en la orilla y al lado de él había una gran multitud. Yo me imagino, y lo dice la palabra en los versículos anteriores, que él había hecho un milagro, él había sanado, había sacado demonios de personas y aún hubo en una ocasión en la misma sinagoga. Y me imagino que el rumor del Señor estaba por todos lados, escuchando que el Señor estaba sanando. Y vamos a ver qué pasa en esta mañana. Dice, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, llegó a Capernaum, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Es decir, que no lo dejaron ni salir. Apenas llegó, lo cubrió una gran multitud. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y ese es mi primer punto. Que dice que cuando estaba allí la gran multitud, vino uno de los principales de la sinagoga. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel era bien difícil para aceptar a Jesús. Y si se acuerdan, la sinagoga era donde se enseñaba el Torá, donde se enseñaba la ley, los mandamientos de Dios. Y me imagino que en aquella sinagoga muchas veces había muchos conflictos con esta situación, porque había un extraño que lo seguía mucha gente. Había un extraño que hacía milagros. Había un extraño que estaba trayendo una doctrina nueva. Y me imagino que aquellos que estaban en la sinagoga, los principales de la sinagoga, los que enseñaban la ley, estaban un poco, ¿sabes qué? No estaban un poco de acuerdo con aquello. Y aquel extraño era Jesús. Pero vemos, si puedes pasar al siguiente slide, que es mi primer punto, que Jairo hace algo diferente. Si pueden pasar al otro slide, por favor. Y ese es mi primer punto. Tu posición no es un nombre. Y vamos a explicar esto. ¿Sabes qué? Jairo, me imagino que tenía su posición como un nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque era uno de los principales de la sinagoga. Gracias. Era uno de aquellos, ¿sabes qué? Que enseñaba la ley. Y viene Jesús y empieza a seguirlo a él. Jesús hace milagros, enseña con actividad, está enseñando una nueva doctrina de paz y de amor. Y ¿sabes qué? Yo me imagino que este principal de la sinagoga no estaba muy contento con Jesús. Pero hermano, ¿sabes qué?
Jairo supo conocer que su posición no era un nombre. Él sabe, vamos a ver lo que pasa. Dice en el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Hermano, ¿sabes qué? Jairo dijo, ¿sabes qué? Yo he estado muchas veces tal vez ocupando un nombre, pero yo no ocupo un nombre, sino una posición. Como principal de la sinagoga, yo voy delante de mi Dios y me voy a postrar. ¿Y sabes qué? Papá no es un nombre, papá es una posición. Papá no es hacer hijo, papá es una posición. Mamá no es ser y tener hijo. No es tener una relación con otro y tener hijo, no. Mamá es una posición. Hijo de Dios no es ser un nombre, sino una posición. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Aquí vemos un hombre, ¿sabes qué? Que había conocido que su posición no era un nombre. Y ese es el primer punto de esta mañana. Tu posición no es un nombre. Amén. El versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos que hay un problema con Jairo. Su niña estaba enferma de muerte, estaba agonizando. Y me imagino que Jairo, esto no fue de un día. No fue el mismo día que llegó Jesús y se enfermó la niña y Jairo fue para allá mandado. Me imagino que esto fue en proceso. Que Jairo, ¿sabe qué? La niña estaba enferma en día y como principal de la sinagoga tenía contacto y había llamado a un médico y había probado varias cosas, pero nada estaba funcionando. Y dice que vino a donde está Jesús y le dijo, ¿sabes qué? Jairo venía con un poquito de fe. Jairo le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo tal vez la fe como aquel romano que dijo, ¿sabes qué? Di la palabra y serás sano. Pero ¿sabes qué? Señor, ven conmigo y toca a mi niña y será sana. Hermano, Dios quiere que venga y tu nombre, que no sea no solamente un nombre, sino una posición. Que esa posición que estás ocupando, ¿sabes qué? La tomes bien en serio. Y dice, toma mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven pronto, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y vamos a ver la respuesta del Señor. ¿Sabes qué? Porque muchas veces estamos en problemas grandes. Muchas veces tenemos dificultades grandes, pero siempre hay una respuesta del Señor. Dice, fue pues, el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Gloria a Dios. El Señor, ¿sabe qué? Por cuanto has venido a mí, por cuanto has creído que yo la voy a tocar y la voy a sanar, ¿sabes qué? Yo voy a ir contigo. Y la gran multitud la seguía y lo apretaban. Y vamos a ver qué pasa en el camino. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Dice, y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y el segundo punto de esta mañana, por favor, si puede pasar hacia el otro slide, la fe sin obra es muerta. Y yo puse esa imagen y dije, oye, este muchacho se confundió de imagen porque ese no era el pasaje de la Biblia. Pero yo cogí esa imagen porque esa imagen demuestra claramente una fe muerta. Si vamos a San Juan, busquen en su Biblia San Juan, capítulo 20. Cuando lo tengan, digan amén. Y lo pueden. San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 25. Y miren lo que decía Tomás en aquel entonces. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué lástima, hermano. Tomás era uno de aquellos 12 discípulos.
Tomás era uno de aquellos que estaba constantemente viendo milagros del Señor, constantemente escuchando del Señor. Y vemos aquí una fe muerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Que muchas veces venimos a la iglesia, buscamos al Señor y ¿sabes qué? Muchas veces tenemos una fe muerta. ¿Qué está pasando? Algo está pasando en nuestras vidas que no nos está permitiendo crecer en nuestra vida espiritual. Y por eso puse esa imagen, porque es una fe muerta lo que se ve esa imagen. La fe sin obra es muerta. Y vamos a ir al versículo, si puedes pasar. Ok, vamos a ir primero a Marcos, que fue a Lucas, a donde leímos hoy, esta mañana. En el 8:46, que repetimos todos juntos, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice que aquella mujer, ¿sabes qué? Aquella mujer dice que escuchó aquellos rumores que aquel hombre, que aquel Jesús estaba haciendo sanidad por donde pasaba. Y ella creía fielmente en su corazón, ¿sabes qué? Si tan solo tocar el borde de su manto, ¿sabes qué? Yo voy a ser sana. Y así lo hizo. No fue una fe muerta, hermano. Al principio le enseñé una fe muerta, pero ahora le voy a enseñar una fe viva. Dice que esta mujer dice, ¿sabes qué? Si yo tan solo, no importa que me estropeen, no importa entre la multitud, pero yo voy a tocar el manto del Señor. Y voy a ser sana. Y dice en el versículo 31, dice, sus discípulos le dijeron, estamos en Marcos capítulo 5, versículo 31. Y si sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Y es lo que vemos ahí en ese versículo, dice, así también la fe, está en Santiago 2:17, no tiene obra si es muerta en sí mismo. Vamos a decir, si puede pasar el otro slide, vamos a decir la conclusión que yo tomé. Así también la fe, si tiene obra, la cambiamos por viva, es viva en sí misma. Por lo que aprendemos dos requisitos para cumplir una promesa en tu vida. Cumplimos que lo necesario es la obra y la fe. Dos requisitos que, ¿sabes qué? El poder del Señor sale. Dice que el Señor no pudo contener que aquel poder saliera. Y si se acuerdan, Él estaba con ¿qué? Una gran multitud alrededor. Aquella gran multitud no tenía problemas. Aquella gran multitud no tenía enfermedades. Aquella gran multitud no tenía dificultades grandes en su vida. Y fueron los primeros que estuvieron allí. Pero era que los que estaban allí eran muy admiradores nada más. Sí, Él es el Cristo. Pero no creían en el que estaba allí. Solo aquella mujer, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sano. Y si tú te declaras en esta mañana, ya estás aquí, pero si te declaras a creer en Él, ¿sabes qué? Su milagro va a pasar. Aún Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dice en el versículo 34, Marcos 5:34, y Él le dijo, hija, ¿sabes qué? Yo me imagino que el Señor estaba maravillado. Que aquella gran multitud que la apretaba, aún el principal de la sinagoga, ¿sabes qué? El Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y si puede pasar hacia el otro slide, por favor, que es mi tercer punto. Dios hablará por ti. Yo me imagino que Jairo, en medio de esta situación, ¿sabes qué? Si vemos en el versículo anterior, la mujer esta hacía 12 años que padecía de este flujo de sangre. La mujer hacía 12 años que tenía un problema grave en su vida. Que había gastado todo lo que tenía. Que había ido a cualquier médico, a cualquier cosa que pudiera sanarla o aliviarla. Ella estaba ahí. Dice que, y antes le iba peor, dice la palabra de Dios. Pero Jairo me imagino que estaba comparando esos 12 años que había sufrido esta mujer con los 12 años que tenía su hija.
Y ahí lo dice que tenía 12 años su hija. Con los 12 años que él estaba disfrutando su hija. Dice, esta mujer ha pasado tantas cosas en 12 años y yo he disfrutado tanto mi niña por 12 años. Y el Señor ahora le dio esta bendición. Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que el Señor va a hacer lo mismo conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que el Señor va a recuperar a mi hija. Y hermano, muchas veces somos inyección de fe. Esto fue una inyección de fe para Jairo. ¿Sabes qué? Jairo no había ido con mucha fe. Jairo fue, tú sabes, destruido porque era lo único que le quedaba. Y esto fue una inyección de fe para Jairo. Y vamos a ver qué pasa en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, Jesús le estaba diciendo esto a la mujer. Dice, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más, maestro? Ya tu hija ha muerto, no lo sigas. No lo lleves allá porque ya no hay solución. Y hermano, muchas veces salimos de la iglesia, salimos con grandes bendiciones, salimos creyendo que el Señor va a hacer cosas en nuestras vidas y nos dicen cualquier noticia y nos desbaratamos. Y fíjate, desde aquí entonces, por eso lo titulé, Dios hablará por ti, porque aquí ya no se ve palabra de Jairo. Ya de aquí en adelante, en los versículos adelante, no hay palabra de Jairo, porque Jairo se quedó sin palabra. Ya Jairo ya no era el que al principio llegó y se postró. Ya Jairo era un trapo en el piso. Ya Jairo, ¿sabes qué? Delante de él no había solución. Él había sido inyectado por fe, pero él ya estaba en el piso. Ya él no era Jairo. Ya Jairo era un trapo. ¿Sabes qué, hermano? Pero muchas veces pasa eso en nuestras vidas. Tal vez no ha pasado, pero tal vez pasará. Pero acuérdate que el Señor hablará por ti. Dice en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, gloria a Dios, porque Dios oye lo que te están diciendo a ti. ¿Sabes qué? Muchas veces nos están diciendo cosas que nos hieren. Muchas veces hay cosas que nos destruyen, que nos están diciendo. Pero ¿sabes qué? El Señor la está escuchando. Dice en el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Yo no sé, pero eso a mí nada más me da un aliento. No temas. Cree solamente la obra y la fe. No temas. No temas. El Señor, hermano, ¿sabes qué? Cuando tú estés así, tirado por el piso, ¿sabes qué? El Señor te sigue diciendo, no temas. Cree solamente. La fe, la obra y la fe. El Señor quería recuperar aquel poquito que Él había traído. Porque Jairo ya no era Jairo. Su posición ya no era un nombre, ni una posición. Ya él estaba, ¿sabes qué? Ya yo no veo solución a mi problema. El versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Qué tremendo, hermano. Si se acuerdan de los versículos anteriores, él dijo que la multitud iba completamente a hacer y ver el milagro que Jairo necesitaba. Pero ahora, ¿sabes qué? El Señor dice, ¿sabes qué? Aquí tengo 12 discípulos y tengo una gran multitud. Tengo Jairo que me necesita. Pero yo necesito, ¿sabes qué? Yo no quiero admiradores. Yo quiero creyentes. ¿Sabes qué? El Señor dijo, Y Pedro, Juan y Jacobo eran, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Que me lo enseñó mi querido cuñado. Me dijo, el círculo íntimo de Dios. Este era el círculo íntimo de Dios. ¿Sabes qué? Estos tres tuvieron la transfiguración. Y tuvieron grandes papeles en la Biblia. Que hasta hoy no están enseñando. Pero, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Toda esta gran multitud, ¿sabes qué? Yo no quiero más admiradores. Yo quiero creyentes. Y seleccionó allí a 3 de sus discípulos del círculo íntimo. Hermano, ¿sabes qué? Ojalá el Señor te seleccione para el círculo íntimo de Él. ¿Sabes qué? Porque cuando esto pasa, vas a ver cosas que los otros no van a ver. Cuando esto pasa, vas a tener palabras que otros no van a poder escuchar. Porque eres círculo
íntimo de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Vemos que él llegó allí y lo que había un desastre. Lo que había una funeraria aquí en aquel momento. Y los que estaban supuestos a consolar, dice que lloraban y lamentaban más. Y vamos a ver que el Señor dice en el versículo 39, quiero que todos estén conmigo en la Biblia. Y dice, y se burlaban, en el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Yo no sé, pero tal vez si hubiera, perdóname los puertorriqueños, si hubiera en Puerto Rico, tal vez dije, ay bendito por Dios. Y si fuera un cubano, dijera, ay por tu madre. Yo no sé, pero yo me imagino que aquella gente, ¿sabes qué? Se estaban burlando porque sabían que verdaderamente la niña estaba muerta. Sabían que la niña no abría los ojos, sabían que la niña no respiraba, sabían que la niña estaba inmune. Pero vamos a ver qué pasa. Y dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Hermano, usted ve que Dios sigue hablando. Jairo no estaba hablando, el dueño de la casa no estaba hablando, y Dios sigue hablando. Dice que en el versículo 40, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Dice que, ¿sabes qué? Yo no sé, pero también si la madre de la niña fuera cubana, dice, ¿y el Superman dónde lo trajiste? Pero ¿sabes qué? La mamá, no hay palabra tampoco de la mamá aquí. La mamá, ¿sabes qué? Yo me imagino que al ver la cara de Jairo, ¿sabes qué? Vio la paz que había en Jairo. Y lo podemos ver ahí en Filipenses. Filipenses 4:7. Si lo pueden poner. Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué? No hay palabra de la mamá, porque la mamá había visto el rostro de Jairo. Y Jairo, me imagino que había aparentado un rostro de paz. Y ¿sabes qué, hermano? En medio de los problemas, ¿sabes qué? Dios te va a dar paz en tu corazón. Dice en el versículo 40, ya cuando echó a todos, dice que estaban, ¿quién? Los 3 discípulos del Señor, el Señor, estaba la mamá, el papá de Jairo y la niña, 7, el número perfecto de Dios. El número perfecto, en el lugar perfecto para hacer un milagro. Y dice que le dijo, en el 41, tomando a la niña de la mano, le dijo, talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Hermano, ¿sabes qué? El mundo y usted, vamos a empezar por usted. Usted, ¿sabe? Puede ver y tener problemas. Y para usted, su problema está muerto. Su solución a su problema está muerta. Para los que están alrededor tuyo, la solución a tu problema está muerta. Pero en las manos de mi Dios tan solo duerme. En las manos de mi Señor, su problema, la solución a su problema solamente está durmiendo, no está muerta. Y dice en el versículo 42, y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Déjame hacerle un testimonio pequeño, y lo hago con toda humildad. Cuando yo nací, bueno, yo no me acuerdo de eso, pero mi mamá me contaba. Cuando yo nací, dice que fue casi todo el día, y después fue que nací. Casi estuvo 24 horas tratando y yo no salía. Pero cuando nací, me hicieron 3 transfusiones de sangre porque
tenía problemas con la sangre de ella, con la sangre mía y con la sangre de mi papá. Y me hicieron 3 transfusiones de sangre. Es decir, que es un milagro que esté aquí en esta mañana. Otra vez, también cuando una vez fui a cortar una vara de pescar, me dieron, fue un golpe en el pie muy grande, que estuve 2 meses en cama y andaba en silla de ruedas. Pero hoy estoy caminando y puedo tocar instrumentos. Ayer yo tuve un accidente y hoy estoy aquí en esta mañana. Yo no sé tú, pero Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y quiero terminar con el versículo 43. Yo este versículo quiere decirle que yo siempre lo miraba y nunca que no tenía cómo enseñar. Yo no tenía esa luz que me enseñara qué es lo que me quería decir el versículo 43. Dice, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y eso sí, esa parte sí, porque nuestro Dios es un Dios humilde. Nuestro Dios sabe qué, que habla en silencio, en lo secreto. Ahí es cuando Él habla, en el quebrantamiento. Pero esta es la parte que yo le quiero decir que yo no la entendía. Dice, y dijo que se le diese de comer. Sí, ok, estaba herida, tú sabes, padeció, tenía hambre, pero no encuentro la enseñanza. Y la enseñanza es que yo aprendí, y quiero compartirla en esta mañana. Es, hermano, aprender a cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué? Aquel hombre, ¿sabe qué? El Señor le dijo, ahora dale de comer, cuídala, aliméntala. Y ¿sabe qué? Muchas veces estamos inconformísimos con las cosas que el Señor nos da. Muchas veces, ¿sabe qué? Estamos cansados de criticar al Señor y decir, Señor, ¿pero por qué tú permites estas cosas? Señor, ¿por qué tú me das tan poquito? Señor, ¿por qué yo no avanzo? Señor, ¿por qué yo no alcanzo esa bendición tuya? Y no estamos conformes con lo que el Señor nos da. ¿Y sabe qué? El Señor le dijo, y dijo que se le diese de comer. Cuida lo que tienes ahora. Porque lo que tienes ahora es temporal. Así que si tienes tu familia, no pongas, papá no es una posición, es un nombre. No es un nombre, es una posición. Cristiano no es ser un nombre, no es ser cristiano. No, es una posición. Hijos de Dios, ¿sabes qué? Muchos de ahí dicen, no, yo sí soy hijo de Dios. No, porque yo hago esto. No, yo soy hijo de Dios porque Dios lo creó todo y yo soy. Pero tú te estás ocupando esa posición. Tú estás ocupando esa posición. Y quiero terminar con mi título de esta mañana. Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cuál es. Ni sé cuál es la obra que estás haciendo para tener esa fe de que el Señor te lo va a dar. Pero ¿sabes qué? Dios sigue diciendo, y quiero terminar en eso, Dios sigue diciendo, Dios aún quiere hacer un milagro en tu vida. Yo no he cambiado. Ahí dice en Isaías 48, si lo pueden buscar, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sabe qué? Algo usted se puede llevar si algo de esta mañana, que nuestro Dios no cambia. Y si Dios en aquellos momentos hacía milagros, hoy Él también quiere hacer milagros.